Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, me ha tocado algunas veces participar en diferentes actividades que hace el Comité de Medio Ambiente. Nosotros somos una agencia, para los que no nos conocen, una agencia de turismo de naturaleza, que lo que hace es, a través del kayak de travesía, hacer observación de aves en el humedal de la Laguna de Cauli. Ese es como el foco de nosotros. Ahora, es muy interesante participar en este tipo de actividades porque para nosotros, que somos una empresa privada, y es importante mantener esta comunicación y este lazo con los diferentes actores que participan dentro de este lugar, de esta zona, y porque también diariamente en nuestro trabajo eh, aparecen oportunidades en las cuales nosotros podemos, aparte de generar nuestra actividad turística, ser un aporte tanto para la comunidad como para el mismo humedal. Em, en nuestra última presentación con el Comité Ambiental, estuvimos contándole un poquito acerca de los impactos que nosotros veíamos en terreno con los aumentos de nivel en la laguna. El hecho de estar visitando la laguna constantemente nos daba a nosotros la oportunidad de ver cosas que pasan y que de repente tanto quienes trabajan en torno al humedal como quienes no lo hacen, no tienen la oportunidad de ver ese día a día. Y siguiendo más o menos la misma línea, hoy día les queremos contar un poquito acerca de un proyecto que estamos trabajando. Ya bueno, Caduci ya sabe un poquito de esto porque tuvimos ahí un pequeño encuentro en terreno. Un proyecto que estamos armando con Elsa Mardinet, que es una ornitóloga francesa. Eh, la conocimos nosotros a través de una expedición que tomó con nosotros para hacer observación de aves. Después nosotros conversando ahí nos dimos cuenta que tenía bastante experiencia, no solamente en arácnidos, sino que también en aves. De hecho, había estudiado en Francia, tiene doctorados, tiene máster, había trabajado también en Canadá haciendo conteo de especies. Entonces, aprovechamos ese lazo y esa oportunidad para ver la forma de hacer un proyecto que nos permitiera a nosotros en el día a día de nuestra actividad realizar un conteo de aves y poder en un trabajo anual lograr un resultado que pueda ser provechoso y útil y que también pueda ser una información y un contenido que nosotros podamos intercambiar con los diferentes agentes y directamente con Caduci, que al final es el que está más cercano a todos nosotros y al final siento que es como el engranaje aquí que nos permite unir a los diferentes sectores. Entonces les voy a mostrar un poquito lo que armamos. Esta es una presentación cortita que la armó ella, yo la complementé y bueno, nosotros como agencia estamos aprovechándola a ella. Ella ahora en este momento está en Francia, pero la idea es que ella nos dejó un protocolo y un formato a seguir y nosotros vamos a realizar durante el año una serie de conteos y después vamos a meter toda esta información a una data y vamos a tratar de lograr algunos resultados de esto. A ver si lo logro. ¿Será que funciona esto? Sí, por PDF. Sí, igual sí. Bueno, un poquito todo lo que saben la mayoría acá, la gran importancia de los humedales a nivel de biodiversidad, en todo lo que sirven como servicio ecosistémico. También sabemos la fragilidad de estos ecosistemas, ¿cierto? Eh, Así como una lluvia, así como un tsunami, así como un incendio. Cualquier cosa que pase en nuestro entorno afecta directamente a la parte más débil o más frágil, que en este caso son los humedales. Se devolvió. Va avanzando tú, ¿cierto? ¿O yo? Ah, el de abajo. Ah, el menos. Ah, que veía un menos y un más. Ah, no, son flechas. Ya, perdón. Bueno, dentro de las áreas protegidas estábamos viendo que, claro, tanto Piedra del Viento como, o sea, en Topocalma y Laguna de Torca aparecen en este geoportal como las áreas protegidas de la zona. Eh, la laguna de Torca abarca una superficie importante. Nosotros ya, bueno, los que estamos involucrados en esta zona, sabemos el nivel de protección y el nivel de avance que hay en cada una de las áreas, ¿cierto? Sabemos que el humedal Petrel está un poco más avanzado que la laguna de Cahuil. Sabemos también la cantidad de factores y agentes que hay en torno a la laguna de Cahuil y lo cual lo hace un gran desafío para alcanzar los niveles de protección que se necesitan.
sí aquí ya dejo una pequeña reflexión y definición acerca de lo que es una zona de uso intensivo y lo que es una zona de uso extensivo. Eh, Destacaría aquí que a pesar de que ambas zonas son zonas naturales, ambas zonas en su definición son bastante subjetivas en lo que se refiere a cómo se involucra el ser humano y cómo se involucra la participación humana dentro de todas estas zonas. Y al ser subjetivas, dan cabida a muchas cosas. O sea, nosotros todo el tiempo vemos cómo la actividad humana dentro del territorio natural que debiera ser como de protección, suele mover la línea y al final queda mucho en el criterio de cada persona. Nosotros hoy en día, por ejemplo, como actividad turística, como una agencia de expediciones, yo les podría decir algo brutal, como que el impacto que genere mi actividad depende completamente del nivel de empatía y la inteligencia emocional del guía del momento. O sea, yo un día la actividad me la puede hacer un guía y al día siguiente la actividad me la puede hacer otro guía y el impacto que genere cada uno de esos guías es diferente, porque está determinado hoy por la inteligencia emocional y por la empatía de cada uno. Entonces puede ser que un guía conozca muy bien la línea de vida, que es, por ejemplo, la distancia que un ave permite que tú te acerques sin que se sienta asustado o amenazado, y el otro guía no lo tenga claro. Y a mí eso me va a generar un nivel de impacto diferente. Y como estamos hoy en día haciendo turismo de naturaleza, el lugar que, a pesar de que hay muchos esfuerzos en torno a este lugar para que se proteja, sigue dependiendo mucho de la persona, sigue dependiendo mucho de esa empatía. Es como dos personas pescan una tabla de surf, se meten a la laguna a pasear y el impacto que ellos generen va a depender completamente de la forma en que ellos actúen dentro de la laguna. O sea, uno puede, por ejemplo, estar observando la ave y ver que se pone nerviosa y uno podría parar y alejarse. O uno podría acercarse un poquito más a ver qué hace el ave. Y esa toma de decisiones hoy en día depende completamente del nivel de educación medioambiental que tenga la persona. Eh, y ahí también la importancia de lo que señalabas tú recién. Eh, bueno, ¿por qué es importante un inventario de aves? Bueno, aparte de conocer las especies residentes, las especies migratorias que habitan en un lugar, y también la importancia de ver cómo cambia las poblaciones de aves según la realidad del humedal, como por ejemplo, en agosto cuando estuvieron estas grandes lluvias, bajó mucha agua por el estero Nilahue, ¿cierto? Independiente que haya habido un mal manejo ahí en ciertos sectores, cambió mucho la orilla del humedal en varios sectores. De hecho, en el YouTube, si ustedes ven un documental del año 89 que se llama Los Hombres de la Sal, en unas partes hay unos planos en el sector ahí de Valle Grande, que se llama, y uno mira hacia como el sur y ve grandes playas de arena. Eso no era común hasta ahora, después de las inundaciones de agosto. ¿Y qué pasa? Cuando todas estas arenas, todas estas playas de arena dorada que se formaron ahora gracias a las inundaciones, vuelven a poblar el humedal o vuelven a estar en las orillas del humedal, empieza a cambiar la población de aves. O sea, empiezan a haber aves más costeras. El pilpilén, por ejemplo, empieza a descansar en este lugar. Empezó a llegar chorlito de collar. El zaratito empieza a sentirse cómodo en este lugar. Y cuando el suelo era fangoso, eso no pasaba. Entonces, cualquier cambio que haya en la laguna cambia la población de las aves. Y el beneficio o la ventaja que tenemos nosotros de estar yendo constantemente es que podemos ver ese tipo de cosas. A su vez también el tema de la alimentación. ¿Cómo cambia la alimentación? ¿Cómo cambia la alimentación cuando el suelo es de arena y cuando el suelo es de fango? Cambia. Y como cambia la alimentación, cambian las aves que se pueden alimentar en ese lugar. No sé si les ha pasado a los que están yendo constantemente al humedal que pareciera que hay menos cisnes y pareciera que hay menos lama. ¿Se acuerdan que el verano pasado había mucha más lama? Bueno, la lama se da también por un tema de salinidad, por un tema de exceso de agua dulce, por un tema de que hay más arena en el suelo. ¿Y de qué se alimenta el cisne? De pastos acuáticos, de lama. Necesita cierta proliferación de cosas para que haya más alimento. Todo eso va influyendo en las poblaciones. Y bueno, también lo mismo que estábamos hablando, cómo cambia el hábitat, ¿cierto? Como cuando cambia el hábitat, cambia a quienes residen en ese hábitat. Ahora, dentro del inventario de aves, ¿qué podemos ver? Podemos ver la cantidad que hay de una especie. Podemos ver la densidad, que es la concentración de las
de los individuos de una misma especie en diferentes sectores. Y también podemos estudiar los datos meteorológicos, ¿cierto? Temperatura, viento, incluso presión atmosférica. Y nosotros con esta información podríamos ver las variaciones que hay entre los años, durante el mismo día, ¿cierto? Para entender un poco los hábitos de alimentación de las diferentes especies y también ciertos indicadores del ecosistema. A través de un inventario de aves nosotros podemos, por ejemplo, definir para cierta especie cuál es su hábitat favorito, qué comportamientos especiales se dan. Por ejemplo, el otro día vi algo muy lindo que a lo mejor podría sonar un poco banal, pero había dos queltehues bañándose en la laguna, en la orilla. Uno por lo general el queltehue en la orilla, pero vi los dos queltehues adentro del agua bañándose, acicalándose después. Es una conducta que no se ve muy a menudo, que sí ese premio te lo da al estar yendo constantemente, pero tú podrías, por ejemplo, decir, ¿sabes que hasta ahora se acicala el queltehue? Porque 3 veces en un mes vimos a las 5 de la tarde acicalándose el queltehue o bañándose el queltehue. Son detalles, pero que la suma te empiezan a hablar un poco acerca del comportamiento animal. Y las temporadas de reproducción, que sin duda son las más importantes. Podríamos hablar mucho rato acerca de cómo cambió la anidación este año, por lo que pasó en agosto, pero cambió bastante. Los que están yendo bastante seguido al humedal, yo creo que vieron menos polluelos que otras veces, y probablemente consecuencia de las inundaciones de agosto. Nosotros nos tocó ver mucho huevo repartido en las orillas por este repentino aumento de nivel en la laguna, que arrastró nidos, arrastró huevos. Estos cuidados que se tienen con las aperturas de barrera para que los cambios en el humedal no sean tan drásticos, no estaban, no era forma de controlarlos ahora cuando pasó este tema de las inundaciones. O sea, el nivel subió 1 o 2 metros en 1 o 2 horas, y eso, incluso el ganado que está ahí abandonado al frente de Barranca no alcanzó a arrancar. O sea, caballos ahogados, vacas ahogadas. Si un caballo no alcanza a arrancar, imagínate que puede hacer un ave con su nido. O sea, hay menos polluelos. Y eso es por culpa de algo drástico que ocurrió. Que bueno, responsabilidad, ese es otro tema, pero las temporadas de reproducción son importantes estudiarlas y conocerlas, y eso te habla también de las poblaciones futuras. Ahora, hablando un poquito más de cerca del sistema de conteo. El contar aves es entretenido, es lindo, pero se rige bajo un protocolo. Yo sufrí con el conteo de aves que hicimos con Elsa, porque a mí me encantaría, así como amante del ave, igual que la mayoría de ustedes, de que aparezca la mayor cantidad de aves en el conteo. Lamentablemente, muchas de las aves que yo veía estaban fuera de los tiempos de conteo, era justo en el minuto de aclimatación, si no estaba 100% seguro si era pitoto grande o chico no lo podía agregar. O sea, hay una serie de cosas que hay que considerar en un conteo para que este conteo y esta información sea estadísticamente útil, viable y replicable. Y el conteo tiene una cosa que se llama observaciones, que yo siento que es como para manejar un poquito la ansiedad. Y todo lo que no pudiste poner, lo podéis poner en observaciones. Entonces, no, justo antes de empezar a contar vi pasar una garza cuca, porque la garza cuca ponerla en un conteo casi imposible. Uno la ve irse antes de que uno pueda empezar el tiempo de conteo, pero en observaciones la podéis poner. Cuando llegamos aquí, una garza cuca se fue. Y la observación aguanta un poco de información cualitativa y lo que la estructura de un protocolo de conteo no te aguanta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Definimos una serie de puntos. Primero definimos una ruta. Por ejemplo, en este caso es la ruta número 1. Y definimos una serie de puntos. ¿Ya? En esos puntos, cuando llegamos a este punto, tenemos un minuto de habituación, que es como aquietar el agua. ¿Ya? Nosotros, el desafío de hacer este conteo era en Kayak de travesía, que es nuestra actividad diaria. Entonces llegamos y estamos un minuto ahí quietito y esperamos que la cosa se calme. Y luego vienen 5 minutos de observación, idealmente 2 observadores. Para eso se define un radio. O sea, yo no puedo contar aves que están a 300 metros, aunque el binocular me dé, porque según la distancia entre un punto y otro, yo tengo que asegurarme de que el conteo que estoy haciendo no incluya el conteo que voy a hacer en el próximo punto. Entonces, ¿de qué sirve que yo te agregue en el conteo los cisnes que estoy viendo a 300 metros
Si el punto 2 está a 250 metros, lo voy a volver a contar. O sea, el sobrecontar es un riesgo porque al final te ensucia y te genera un sesgo sobre la parte estadística ¿cómo se llama? De este conteo. Y en esos 5 minutos anotamos todas las aves que identificamos. Se acaban los 5 minutos y se acabó el conteo, aunque duela. Aunque vean algo espectacular, como un cóndor con un 7 colores peleando, no. No se puede poner. 5 minutos y se corta. Ahí. Cada punto pertenece a una ruta. Entonces nosotros definimos una ruta con un inicio y fin y vamos poniendo los puntos en esta ruta. Ideal que los puntos estén a una distancia similar uno de otro. Siempre las observaciones deben empezar a la misma hora. Yo puedo tener, por ejemplo, si tengo el tiempo y la capacidad técnica para hacerlo, yo puedo hacer la ruta en la mañana, la mediodía y en la tarde. Pero si lo hago así, tengo que hacerlo todos los días a la mañana a la misma hora, todos los días al mediodía a la misma hora y en la tarde también. Para que las observaciones sean provechosas y la información sea estadísticamente correcta. Saber identificar todas las aves que se pueden encontrar en la zona. Como bien sabemos, los juveniles nos crean un tremendo sesgo en muchas especies. Por ejemplo, el tema del pitotoy. El pitotoy es un tema. O sea, tú puedes tener un pitotoy chico y un pitotoy grande al lado, pero te aparece uno mediano y ya no sabéis qué es. Si es un juvenil grande, si es un chico desarrollado, no sabéis. Entonces, si no lo puedes identificar, no lo puedes anotar, aunque te duela. Y anotar todos los eventos que puedan afectar las observaciones. Por ejemplo, tú estás haciendo tu conteo y tranquilo y pasa por al lado un kayak o pasa por al lado un sub. Tienes que anotarlo, porque eso es algo que puede haber alterado un poco el lugar donde tú estabas haciendo el conteo. Luego viene la parte estadística. Uno ingresa toda la información que recopiló a través de una planilla. Esta planilla que muestra el número de observación, la fecha, la hora, la ruta, la temperatura idealmente, si es que uno tiene una forma de medir temperatura en el lugar, el viento, eso se hace después del conteo. O sea, uno puede ver, hay aplicaciones y hay páginas web donde uno puede ver el nivel del viento según el horario. Ya, eso, estar midiendo el viento en el momento es un poco complejo. ¿Y quién es el observador? Por ejemplo, si yo estuve haciendo la observación ese día, pongo PR por mi nombre. Pero si te tocó mañana, por ejemplo, hacer a ti la observación, hay que ponerlo. Porque ambos tenemos características diferentes y puede ser que eso esté determinado ¿cómo se llama? En la observación. Luego, bueno, y ahí abajo hay un poquito un ejemplo. El punto, la hora en que empezó, cronometramos los 5 minutos, las especies. Internacionalmente existe, y esto es un poco americano, pero existe una abreviación de nombres de especies que son con las siglas del nombre en inglés y es una forma de identificar a la especie. Esto uno lo puede hacer así o lo puede hacer también como uno determine. O sea, uno puede decir, por ejemplo, pitotoy grande, PGR, y mantiene esa codificación siempre. Eso es para que después estadísticamente sea más fácil tabular y sacar información. El número de individuos, muy importante, y el tipo de observación. Luego nosotros podemos agregarle más cosas a la planilla. Por ejemplo, podemos agregarle el hábito, descanso, alimentación, vuelo. Podemos ir agregando información que sea relevante para nosotros, porque nosotros, recuerden que esto lo hacemos para obtener resultados. Entonces, si queremos obtener un resultado específico, podemos agregar información en esta tabla que nos permita recopilar lo que nosotros queremos saber. ¿Qué necesitamos saber nosotros para hacer esto? Esto lo pueden hacer también ustedes en sus casas. O sea, si usted, por ejemplo, tiene identificado en su casa que ocurre, por ejemplo, siempre viene una rara. La rara siempre ahí se está moviendo entre el hábitat natural y les gusta también visitar las casas y todo. Ustedes podrían definir unos horarios, tener un poquito de material y hacer un conteo y después sacar alguna información que podría ser relevante y que incluso podrían cargarla en la aplicación IBIR, que a pesar de que no es tan compleja, sí puede recibir el reporte de cualquiera de ustedes que quieran hacer un conteo. Binoculares, sí, para que podamos abarcar el radio que queremos abarcar. Una libreta de campo, donde nosotros podamos anotar la información. No se usa lápiz pasta. ¿Por qué? Porque si la libreta de campo se moja, el lápiz de pasta ya no sirve. Que se usa lápiz grafito, que aguanta mucho mejor, o un plumón que no se borre con el agua. Es bueno tener una libreta de campo y después pasar esta información cuando uno llega a la casa
tranquilamente al computador. Una cinta ¿para qué? Para definir el punto donde uno está haciendo el conteo, porque después cuando yo vuelva a hacer el conteo la semana siguiente tengo que hacerlo desde el mismo lugar. No me puedo cambiar allá, tiene que ser siempre del mismo punto. Y un cronómetro es importante, muy importante. Caracterizar la vegetación, por ejemplo, decir punto R1, hay un gran quillay, por ejemplo, y hay matorrales, y hay un sistema de junquillo. Entonces eso también después me permite a mí hacer un cruce, o sea, vi triles y hay junquillo. Tiene mucho sentido. Y podemos ver de repente cosas que se salgan de lo común. Indicar la distancia entre cada punto es importante. Hacer un mapita también está bueno, donde definimos los puntos, las rutas, también bueno. Crear nuevas rutas de observaciones. Por ejemplo, nosotros en una ruta que tenemos en el kayak, en una parte nos bajamos a hacer como un coffee break, donde ahí nos tomamos un cafecito, nos comemos una galleta y hacemos una pequeña caminata. Nosotros dentro de nuestro conteo hicimos una ruta adicional dentro de este conteo que se sale un poco del molde, pero que te permite identificar otro tipo de aves. Por ejemplo, hay cachuditos, hay colibrí, el otro día había un carpinterito, te permite identificar otro tipo de especie, entonces se arranca un poco de lo que es el conteo general de aves de humedales, pero es una actividad como adicional dentro de la actividad que estamos haciendo nosotros. Y el tipo de especie, y si una especie terrestre, acuática, pues, definirla como ave de matorral, ave de humedal. Y lo de abajo fue un reclamo de la Elsa que puso ahí, no tenemos micrófono. ¿Por qué? En muchos lugares se hace vocalización. O sea, perdón, se hace, no se dice vocalización. Se hace, bueno, se graba, se deja grabando con un micrófono de exterior todo lo que está pasando y después todo lo que yo no pude hacer, o sea, todo lo que yo no pude observar y ingresar a través de la observación, lo agrego a través del oído. ¿Por qué? Porque no todas las aves se dejan ver. Hay ciertas aves, por ejemplo, un canastero. El canastero probablemente no lo vaya a ver, pero lo vaya a escuchar y a través de la grabación la vaya a poder incluir en el estudio. Entonces estoy dejando un montón de aves fuera si no grabo el sonido ambiente cada vez que hago mi conteo. Pero para eso se requiere un equipamiento técnico. ¿Veis? Por eso dijo así que faltan datos, un signo de exclamación. Y dos observadores idealmente. ¿Por qué? Porque si es un puro observador, la persona que está tomando apuntes, que no es la misma que está observando, tiende a decirle, oye, mira, 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 allá hay ese, se te está pasando ese, o se te está pasando ese. Para que eso no pase, es mejor que hayan dos observadores, cada uno abarque un radio, no sé, de 180 grados, y así pueden mirar uno para acá, el otro para allá, y es un poquito más completa la información.